Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el video de hoy de anatomía estaremos dibujando el torso. Daré 2 ejemplos de mujer y 2 ejemplos para los hombres. Empezaremos con el primer ejemplo de un torso femenino. Así como están viendo, vamos a hacer una especie de rectángulo y a la parte inferior vamos a hacer una especie de curva. Quiero aclarar que hay muchas maneras de hacer anatomía, en especial la de la mujer, así que pueden ir investigando qué otras maneras les puede servir. Ahora a continuación vamos a añadir una especie de línea que va a partir desde el centro. Esto va a ser nuestra guía para saber cuánto más o menos de largo es el torso. Vamos a hacer ahora una especie de triángulo para dibujar la parte de las caderas y la parte de la entrepierna. Para hacer los pechos vamos a hacer un corazón invertido, así como pueden ver. Esta es una manera bastante sencilla, a mí me pareció bastante buena y me ayudó muchísimo. Para hacer la parte de la entrepierna vamos a hacer una especie de triángulo con una punta un poco redonda. Para sacar la cintura haremos estas 2 líneas que están a los costados. Para hacer la cintura haremos esta especie de curva, pero las dos son diferentes porque esta vez estaré haciendo la pose de una pierna apoyando más a otra, para que no se vea muy recto. Aquí estaría la entrepierna. De igual manera hice un ejemplo con el torso totalmente recto para que más o menos se den una idea. Acá le estaba añadiendo estas curvas donde los huesitos se sobresalen a veces porque siento que se ve un poco más realista, ya que por ejemplo en el estilo anime estas curvas no están o muy pocas veces las colocan. Para hacer los hombros haré una especie de triángulo, así como pueden ver, pero sin punta, porque allí estará el cuello. Y si no han visto el video de brazos, se los estaré dejando aquí en una pestaña. Acá lo estoy delineando un poco, ya haciendo el bocetito. Ahora el segundo ejemplo, que sería un cuerpo pero en forma más tridimensional. Vamos a hacer una especie de cuadrado, así como hicimos en el ejemplo anterior, pero esta vez tiene que tener el volumen, así como están viendo en el video. De todas las formas en las que practiqué anatomía, esta fue de las que más se me hizo más fácil, ya que esta me ayuda más a diferenciar entre el volumen de un cuerpo humano y para que no se vea muy plano. Ahora a continuación estoy haciendo la parte de donde irían las costillas y la boca del estómago. Esto es para que más o menos tengamos la idea de dónde ubicar los senos en el caso de las mujeres y el ombligo y entre esas otras cosas. Por ejemplo, aquí en el primer cuadro que hicimos, esta línea es la que nos va a ayudar a ubicar, digamos, dónde va a iniciar el seno. Por eso a mí me gustó bastante esta manera de hacer la anatomía. También para ubicar las piernas, como en este caso que están viendo. Pero como dije al principio, hay muchas maneras y seguramente a ti se te va a hacer mucho más fácil hacer nada más las articulaciones, que serían palitos, circulitos, palitos y circulitos. Así que depende de cada quien. Aquí ya lo estaba delineando y para hacer los senos hice el mismo truco, por así decirlo, sobre hacer un corazón invertido. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta, es que qué tipo de cuerpo vamos a dibujar. Por ejemplo, si es un cuerpo con la espalda un poco ancha o la cintura un poco más delgada, eso dependerá de qué tipo de modelo de cuerpo haremos. Ahora, para hacer el tercer ejemplo vamos a usar el cuerpo masculino. Como pueden ver, empezamos casi de la misma manera, un cuadrado, pero esta vez vamos a hacer una especie de curva encima, o sea en la parte superior, y vamos a hacer una especie de, digamos, tanguita en el caso de los hombres, pero también puede hacerlo en el caso de las mujeres si se te hace mucho más fácil de esa manera. Digamos que la única diferencia es que en el cuerpo del hombre usaremos más cuadrados y rectángulos
porque el cuerpo del hombre es mucho más cuadrado, por así decirlo. Y los brazos van a ser un poco más musculosos, pero esto va a depender de qué tipo de cuerpo, porque también los hombres tienen diferente contextura y así. Acá estaba haciendo la parte de las costillas que le hice en el modelo de la mujer, porque también los hombres tienen tetillas, así que esto nos ayudará a ubicarlas mejor. Se me hace un poquito más difícil la anatomía del hombre porque como 5 veces nada más he dibujado personajes masculinos, siempre dibujo femeninos. Se me hace un poco más fácil, creo, así que por si viene algo así muy deforme es porque casi no practico. En la parte de los hombros, el hombre es un poco más voluminoso, por así decirlo, y tiene unas ligeras curvas, así como pueden ver. Pero cuando esté delineando lo van a poder notar mucho mejor. Y recuerden que el cuello del hombre es por lo general mucho más ancho que el de una mujer, así que ténganlo en cuenta a la hora de hacer la anatomía de los hombres. Al igual que el ancho de la espalda, y ellos como que no tienen cintura, pero sí tienen, solo que no la tienen marcada como de una mujer. Ahora pasaremos al último ejemplo con un cuerpo masculino, que será el cuerpo más tridimensional, por así decirlo. Empezaremos exactamente igual, solo que recuerden que cuando hagamos un cuerpo masculino este va a ser un poco más ancho, más cuadrado y no tendrá esas curvas que tienen las mujeres. Y cuando estemos, por ejemplo, haciendo anatomía de esta forma, recuerden que cuando vamos a colocar los hombros, el hombro que más se oculta debe estar, digamos, que la mitad dentro del cuadro. No sé si me explico bien, pero es para que tenga mejor perspectiva. Porque, por ejemplo, si lo ponemos afuera del cuadrado, se va a ver como un hombro muy sobresalido y la perspectiva no es así. Es más como de costado, más o menos así. Ustedes me entienden. Bueno, y si llegaron hasta aquí, les quiero informar que pronto haré una dinámica porque ya vamos a llegar a 1 año aquí en YouTube y también en Instagram, pero les estaré avisando en un video como lo hice en la anterior dinámica y también en la comunidad, en Instagram, en todos lados, para que participen. Y también habrán premios, pues serán mis humildes dibujos para los ganadores y así, pero tengo que organizar un poco cómo voy a hacer. Solo les quería avisar. Acá me salió como el torso de una persona un poco cortita, pero aquí no discriminamos a nadie, así que está bien. Así que depende mucho de cómo utilices las figuras geométricas. Y estos son los ejemplos que hice para el video y con los que usé de práctica. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.